Adam Smith es considerado frecuentemente como el padre de la economía. Aunque muchos historiadores piensan que no fue el pionero de los conceptos que abordó, sí fue el primero en su época capaz de consolidar en un libro llamado La riqueza de las naciones ideas sobre la división del trabajo, el funcionamiento de los mercados y el proceso de creación y acumulación de riqueza. Los grandes intelectuales de la época no se especializaban en una sola área de investigación, sino que buscaban tener una buena formación en el mayor número posible de campos del conocimiento. Incluso Adam Smith llegó a escribir un artículo sobre astronomía, e Isaac Newton uno sobre economía. Una de las teorías que ha tenido más influencia en la política económica es la conocida como laissez-faire, una expresión francesa que traduce dejar hacer o dejar pasar. Con esta idea hacía referencia a la no intervención del gobierno en el mercado, porque para él los seres humanos son racionales y actúan motivados por el interés personal, y si no se interfiere en sus comportamientos, la búsqueda de su propio interés termina beneficiando a la sociedad. Por eso el gobierno no debería intervenir en este proceso, sino seguir la política del laissez-faire. Smith argumentaba a favor de este concepto, no porque los mercados fueran perfectos, sino porque luego de un análisis histórico de Inglaterra en esa época, concluyó que los mercados no generan resultados ideales, pero sí más aceptables que los resultados de la intervención del Estado. Para Smith, los capitalistas no toman sus decisiones basadas en el altruismo o beneficio de los demás. Los capitalistas buscan su beneficio personal mediante la maximización de sus ganancias. En otras palabras, las personas no consumen alimentos por la benevolencia del agricultor, sino que es gracias al interés personal del agricultor de generar beneficios lo que lo lleva a cultivar los alimentos. Entonces, cuando un sector de la economía comienza a tener altos beneficios, atrae a otros capitalistas a entrar en ese mercado, y la competencia entre ellos hace que los precios bajen hasta ser iguales al costo de producción. De esta manera el mercado, por medio de una especie de mano invisible, sin intervenciones del gobierno, satisface los deseos de los consumidores al menor costo posible. Hay que tener en cuenta que Adam Smith defendía el laissez-faire suponiendo la existencia de mercados competitivos, o sea, mercados con un gran número de vendedores, que tuvieran información sobre los beneficios y los salarios y la libre movilidad de recursos entre los sectores. Sin embargo, Smith era consciente que la intervención del Estado era necesaria en ciertos aspectos. En el comercio internacional se podían poner aranceles para proteger industrias nacientes. El Estado debía encargarse de la defensa del territorio nacional y de mantener y construir carreteras. Era necesario implementar leyes bancarias para limitar el volumen de papel emitido. También se debía encargar de la justicia, en general de la provisión de bienes de interés público que tuvieran amplias externalidades positivas en la sociedad como la educación. Incluso esta se debía patrocinar en las clases más bajas, porque si se dejaba en manos del sector privado se suministraría menos educación que la socialmente deseada. Como se puede ver, no es que Adam Smith estuviera a favor de cero intervención del Estado. Él fue consciente de las limitaciones de la mano invisible, pero este concepto ha sido malinterpretado y llevado al extremo para darle el significado de dejar que los capitalistas malvados actúen en contra de los pobres. Y en base en esta argumentación errónea del concepto se ha aprovechado para argumentar a favor de la regulación de los mercados sin importar si es buena o mala, porque existe la creencia popular de que la regulación per se es buena. Tampoco quiere decir que la regulación sea negativa. Hay intervenciones para favorecer la competencia que pueden beneficiar a la sociedad en general. Adam Smith argumentaba en contra de los monopolios, y si miramos la crisis de 2008, el sector financiero se acercaba en el terreno de la competencia monopolística, es decir, eran empresas demasiado grandes para quebrar. De esta manera, los bancos tenían incentivos para tomar riesgos excesivos porque en el peor de los casos serían rescatados. En este sentido, una intervención que elimine los privilegios de los bancos casi monopolistas frente a la financiación desde los bancos centrales o limitar la cantidad de dinero que pueden prestar de la nada, iría encaminada a que este mercado se acerque a los supuestos de competencia bajo los cuales Adam Smith defendía la acción de la mano invisible. Me gustaría leer tu opinión acerca de este tema porque se podría interpretar de varias formas. ¿Crees en el funcionamiento de la mano invisible? ¿En qué casos es necesario la intervención del Estado? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.